Cuando hemos desarrollado el oscilador armónico cuántico, nosotros vimos que podíamos resolverlo de forma no solamente en la representación de coordenadas, ¿está bien? Sino que podemos utilizar la representación de Hamilton, ¿está bien?, por medio de estos dos operadores denominados de creación y aniquilación. Entonces, la presencia, estos operadores son importantes más adelante, sobre todo los que vayan a física teórica y sobre todo los que vayan a partículas, a teoría clásica de campos, cuántica de campos, porque aparecen y juegan un rol bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el caso sencillo que hemos estudiado, el oscilador armónico se resuelve de forma sencilla en la representación o espacio de coordenadas. Pero cuando tenemos ya otro tipo de interacciones, eso se complica. Y en esos casos es mejor utilizar estos operadores. Entonces vamos a ver de qué manera se utiliza estos operadores para solucionar este, que es un caso un poco más complejo que el oscilador armónico simple. Todavía sencillo, lo acabamos de resolver de forma bastante rápida, pero vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para simplificar un poco los cálculos y la notación, vamos a introducir un parámetro nuevo, B, que vamos a decir que es igual a F sobre H omega alfa sobre raíz cuadrada de 2. Es decir, nosotros, donde veamos el F, vamos a introducir este parámetro. Ese tiene un poco relación con estas relaciones que tenemos con el alfa y el m. ¿Está claro? Entonces vamos a introducir este parámetro y pasamos a las variables adimensionales siguientes. Una, psi, va a ser igual a x sobre alfa, donde ya sabemos que alfa es igual a la raíz cuadrada de h sobre m sub 0 omega, y reescribimos el hamiltoniano del oscilador en el campo homogéneo. Y en este caso va a tomar la siguiente forma. Este H de B va a ser igual a un medio H omega menos la segunda derivada con respecto a psi, psi al cuadrado, más h omega b raíz cuadrada de 2 psi. Entonces, aquí estoy poniendo b porque este operador depende de b como si fuese un parámetro. En sí, nosotros aquí lo que tenemos es, este es el operador de Hamilton, todo esto depende de la variable psi, que es lo que estamos viendo, de psi, sus derivadas, su segunda derivada, pero también está presente el parámetro. Lógicamente el parámetro va a depender de la intensidad del campo. Entonces, vamos a utilizar el resultado del caso anterior, del oscilador armónico
que hemos resuelto en ausencia de campos libres. ¿Está bien? Entonces, usemos lo obtenido para el oscilador armónico. Bien, y en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Bien, es decir, vamos a introducir los operadores de creación y aniquilación según la misma forma. ¿Está bien? Introducimos siendo los operadores de creación, adaga, y de aniquilación. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que el H de B va a ser igual a un H de 0 más H omega B A más A daga. Por la forma que estos tienen, nosotros vamos a tener de que esto no es otra cosa que el psi. Y el operador de Hamilton, el H sub 0, es en ausencia de campos. ¿Está bien? Es en ausencia de campos. Donde, en todo caso, este H0 es igual a H omega A daga A más un medio. Jóvenes, ¿hasta aquí está entendido? Sí, profesor. Sí, está claro. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos este operador H en 0 y aquí tenemos H en B. Entonces debe de haber alguna forma de llegar de este H0 hasta este HB. Tiene que haber alguna relación. Entonces vamos a mostrar que existe un operador unitario. Vamos a escribirlo mejor aquí. Probemos que existe un operador unitario y a este le vamos a llamar un U, que depende del parámetro B, que relaciona al operador H, el valor en B, ¿está bien? Del oscilador en el campo con el H0 del operador del oscilador libre, el oscilador sin campo. Bien, entonces vamos a probar que existe ese operador. ¿Está bien? Vamos a probar que existe ese operador. Entonces, para eso vamos a partir un poco de forma inversa. Vamos a decir, por medio de la siguiente expresión. Es decir, vamos a dar de una vez cuál es esa relación que estamos diciendo que vamos a demostrar. H de B es igual a U de B, H0, U daga de B, más H omega C de B. Donde, aquí un momentito, quiero una cosita, disculpen jóvenes, sí. Donde este C de B es alguna función
de nuestro parámetro B. Entonces, para poder demostrar de que existe ese operador, es decir, al demostrar que existe ese operador, vamos a hallar una forma específica que nos lo permita. Para hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar estos dos términos en la expresión de arriba. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle esto 1. Este va a ser 2, 3. Y aquí va a ser 4. Entonces, reemplazamos 2 y 3 en 4. Entonces, al reemplazar, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver. Bien, esto nosotros lo reemplazamos. Fíjense, al momento que nosotros reemplazamos, este H omega prácticamente está en todos. ¿Está claro? Entonces H omega está acá, H omega está acá, H omega está acá, H omega sobre 2. ¿Está bien? Lo vamos a eliminar en todos estos. Entonces, aquí obtenemos lo siguiente. Estamos reemplazando acá U de B, el H0, que es simplemente esto que está acá. Vamos a tener A daga A, U más evaluado en B. Esto va a ser igual a daga A más B, A más A daga menos C de B. Esta es nuestra expresión número 5. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos una vez que hemos abierto, expandido estas relaciones. Bien. Tomemos en calidad de operador unitario, U de B, vamos a tomar un exponencial B por este operador A. Y tenemos que hallar A, donde este operador A tiene la siguiente forma. A es igual a B, A menos A daga. ¿Está bien? El cual es hermítico. ¿Está bien? Porque si ustedes lo comprueban, tenemos que A es igual a menos A daga. Entonces, nosotros vamos a transformar esta expresión 5. ¿Está bien? Vamos a transformar esta expresión 5 de la siguiente manera. Transformamos 5 usando lo siguiente: E a la A, B, E a la menos A. Esto es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de n, donde tenemos que el de 0 va a ser igual a nuestro B y el de n es igual a 1 sobre n a de n menos 1. Jóvenes, estos ustedes también lo han visto en uno de sus ejercicios. Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a tener que este d sub 0
va a ser igual a daga A. Y vamos a ver cuáles son los siguientes. Tenemos D sub 1 va a ser igual a D sub 0. Es igual a B A menos A daga A. Esto es igual. Al momento que nosotros aplicamos, vamos a obtener B que multiplica a A más A daga. Jóvenes, ustedes se pueden dar cuenta fácilmente de ese resultado. O en todo caso, a ver, dado que nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Primero tenemos el A que conmuta con su conmutador con A daga A. En este caso tenemos A daga A menos A daga A. Y esto no es otra cosa que A, A daga multiplicado por A, y esto es igual a 1, por eso tenemos A. Y vamos a tener también el otro, que es el A daga A, que esto va a ser igual a daga A menos A daga A daga. Y esto va a ser igual a menos A daga conmutador de A daga. Y esto es igual a menos A daga. Entonces, al momento que nosotros reemplazamos, aquí obtenemos justamente este resultado. Luego, si nosotros seguimos, obtenemos nuestro D2, que es igual a 1/2 A de 1. Este es igual a 1/2 B al cuadrado, que multiplica a menos A daga, y aquí tenemos A más A daga. Esto, jóvenes, es igual a simplemente B al cuadrado. Entonces, aquí nosotros tenemos un resultado que es importante. D al cuadrado es una constante. ¿Está bien? Entonces, dado que B al cuadrado o D2 es constante, entonces el D sub 3 y los demás para los cuales D sub, o en todo caso, y los demás para los cuales de D sub n con n mayor que 3 son ceros o son nulos. ¿Está bien? Los demás van a ser nulos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando también con operadores diferenciales, jóvenes. Por lo tanto, nosotros tenemos que E a la A más A, E a la menos A, esto es igual a daga A más B A más A daga más B al cuadrado. Entonces, si ustedes esto lo comparan con esta expresión, se van a dar cuenta que es lo mismo. ¿Está claro? Es prácticamente la misma.
donde ya sabemos entonces que este C de B no es otra cosa que menos B al cuadrado. Listo. Entonces hemos demostrado de que efectivamente existe ese operador U que nos relaciona estos dos resultados. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profesor, creo que todo está claro. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Aquí tenemos esta transformación. Este HB se obtiene a partir de aquí con esta transformación. Esto que está acá es lo que se llama un operador de semejanza o un operador de simetría en este caso, que lo único que está haciendo es cambiándome una relación por otra. Este operador o este tipo de operadores no cambia el espectro. Significa que si esto no existiese y tuviese solamente esto y esto, tendría exactamente el mismo espectro. ¿Está claro? Entonces, a ver, creo que va a ser necesario, para mayor claridad, que lo ponga esto al otro lado. Entonces, en la expresión 4 que tenemos aquí, tenemos que este es un operador de semejanza. Este, como acabo de mencionar, no cambia el espectro. Un operador de semejanza no cambia el espectro. Por eso, el espectro del oscilador armónico, en ausencia del campo, en este caso va a ser el mismo espectro. Y este, ¿qué es lo que nos está representando? Este nos está representando un desplazamiento energético. H omega es energía y nos está diciendo estoy desplazando ese espectro energético. ¿Está claro? Entonces, sí, dígame. Una pregunta, ¿eso se considera una invariancia gauge? ¿Cuál? La de los operadores H. Claro, aquí sí tenemos una invarianza, por la misma forma que tiene el operador, el U. Claro. ¿Está claro? Por la forma que tiene el operador es U. Es decir, obtengo el mismo espectro, pero tal vez rotado, girado. Y esos giros habitualmente para nosotros no son observables. ¿Está bien? Entonces aquí sí tengo un calibre. Pero aquí este es un desplazamiento. Es decir, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo, al existir esta transformación U que acabamos de demostrar, que nos pone en correspondencia estos dos, estamos diciendo que el operador de un oscilador de un campo se obtiene a partir de lo que obtenemos el operador en ausencia de campos más un desplazamiento energético. Este campo homogéneo lo único que hace es desplazar energéticamente esto. ¿Está bien? Por ello, nosotros tenemos que, por lo tanto, el espectro energético del hamiltoniano del operador armónico en un campo, estamos teniendo en cuenta este campo homogéneo, ¿está claro? Es el espectro del hamiltoniano
del oscilador fuera del campo desplazado en la siguiente magnitud: menos h omega b al cuadrado es igual a menos 1/2 h omega al cuadrado x sub 0 al cuadrado igual a 1/2 f x sub 0 igual a menos f al cuadrado sobre 2 omega sub 0 omega al cuadrado. Es decir, hemos obtenido el mismo resultado y el espectro se ha desplazado en esta magnitud hacia abajo. Entonces hemos obtenido el mismo resultado que cuando lo hemos resuelto en el espacio de coordenadas. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Este desplazamiento tampoco cambia las funciones propias. El desplazamiento no cambia las funciones propias. Y en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Ahora, hay una transformación de hecho y vamos a tener que un momentito. Bueno, las funciones propias del operador. Un momentito, primero. Del operador. Solo lo desplaza. ¿Está claro? ¿Está bien? Solo lo desplaza. Entonces, ¿cómo se relacionan? Sea si n de x las funciones propias del operador original y vamos a llamar phi n de x las del operador en el campo. Entonces, nosotros vamos a tener de que estas están relacionadas por la misma transformación, pero la transformación solamente está una vez. Jóvenes, ustedes saben de que esta es una transformación igual de semejanza, de simetría. Entonces, aquí vamos a ver la relación específica. Dado que tenemos que a menos a daga es igual a la raíz cuadrada de 2 derivada con respecto a psi, esto igual a alfa raíz cuadrada de 2 derivada con respecto a x, y nuestro operador unitario u de b es igual al exponente de b a menos a daga. Esto es igual al exponente de alfa b raíz cuadrada de 2 derivada con respecto a x. Esto es igual al exponente de menos x sub 0 derivada con respecto a x. Entonces, dado que tenemos esto, vamos a ver de qué forma está cambiando la función. En primer lugar,
¿podemos asegurar que este es un operador de desplazamiento? No es evidente, ¿está bien? Pero veámoslo de la siguiente forma. Expandiendo U de B en series, tenemos U de B es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito, y tenemos menos x sub 0 a la n sobre n factorial derivada enésima con respecto a x. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, si lo aplicamos a la función f de x, que vamos a asumir que es continua con todas sus derivadas, vamos a obtener lo siguiente: u de b f de x es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito menos x sub 0 a la n sobre n factorial derivada enésima de f de x con respecto a x. ¿Está bien? Ahora, esto, esta expresión, esta última, es el desarrollo en series de Taylor de la función f de x menos x sub 0 con respecto al punto x. Si ustedes desarrollan esto con respecto a x, van a obtener esto. ¿Está bien? Van a obtener esto. Entonces, nosotros vemos que este operador, así definido, que cuando lo expandimos en serie de Taylor se obtiene así y lo aplicamos sobre una función, lo que nos está haciendo, nos está desplazando la función, nada más. Entonces, nosotros vamos a tener que nuestro phi n de x no es otra cosa que el psi n para el oscilador en ausencia del campo de x menos x sub 0. Con lo cual obtenemos el mismo resultado anterior. Jóvenes, ¿quedó entendido de qué forma podemos operar esto? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, esto es el oscilador armónico en un campo resuelto utilizando los operadores de creación y aniquilación.